Buenos días. En esta oportunidad quisiera comentarte una partecita de la historia actual de la Iglesia de Hungría, que también podría ser la historia de Polonia o de España, ¿sí? Y otros países europeos y también de la misma Argentina. ¿Por qué te digo esto? Porque hace algunos años que vengo estudiando el tema de las relaciones iglesia-estado. Y especialmente, bueno, esa relación económica intensa que se ha dado y se sigue dando en muchos países del mundo. Y el tema de Hungría es interesante porque se está produciendo en Hungría, se ha producido en estos últimos días, algo que predijo hace ya varios años una periodista que tenía a cargo un blog que ahora lo cerraron, pero era muy importante, ¿no? Tenía artículos interesantes, que creo que se llama Hungarian Spectrum. Esta mujer había dicho que debido a que el gobierno de Kaczynski, que comenzó hace varios años, no sé, porque fueron dos hermanos que gobernaron, los dos hermanos Kaczynski, que eran mellizos, gobernaron, tuvieron los puestos más importantes en el gobierno de Polonia, desde hace ya 2 décadas aproximadamente, ¿no? Hasta que, bueno, llegó un momento en que ganó las elecciones otro partido político y cambió la historia, en cierta manera, de Polonia, porque cuando los hermanos Kaczynski comenzaron a gobernar Polonia, siendo que son muy católicos, quisieron, bueno, contribuir a que Polonia sea más católica, ¿sí? Por lo menos esa es la intención que me parece deducir, ¿no? Que ellos exponían y que sí, que era cierta en gran parte. También podría haber algún pequeño o grande componente de interés un poquito así de tipo partidario, ¿no es cierto? Pero o, o digamos que la historia de los hermanos Kaczynski consistió en que, bueno, quisieron contribuir a que Polonia sea más católica, pero no lo consiguieron mucho por el hecho de que había costumbres en Polonia ancestrales, como en muchos países de Europa, en todo prácticamente, de que había una relación simbiótica entre la Iglesia Católica y el gobierno de Polonia, ¿sí? Y el Estado polaco. Entonces, esa relación simbiótica que parecía que convenía, ¿no? Por lo menos le parecía a los dirigentes civiles y dirigentes religiosos, no era tan conveniente, al contrario, fue perjudicial, a tal punto de que ahora
Actualmente la iglesia está en una debacle que es muy notoria y que continúa siendo cada vez peor esa debacle. Cuando te dije relación simbiótica, te quise decir que hay una especie de simbiosis. Había y hay todavía en más de un país en el mundo esa religión bueno, ¿por qué se le dice esa unión? Porque la simbiosis es una estrecha y duradera, ¿sí? Interacción o relación entre dos seres, organismos de distintas especies, ¿sabes? Que se benefician, por lo menos uno de ellos, o los dos, o ninguno, y quizás se perjudican mutuamente también. Y vos tenés diferentes maneras de que se manifieste esa simbiosis en los organismos. Por ejemplo, se le llama mutualismo, ¿no? Cuando se benefician ambos. Se llama, digamos, comensalismo, cuando se beneficia uno, pero sin perjudicar al otro. O podría ser que se beneficie uno a costa del otro, que es lo que llaman el parasitismo. Aunque en esta situación, ¿no? Cuando uno molesta al otro, los dos terminan molestándose, ¿viste? Los dos terminan perjudicándose mutuamente, ¿sabes? Endosimbiosis, el uno que vive del otro, y ectosimbiosis, uno vive sobre el otro. O sea, que no, hay veces en que la simbiosis es positiva, conveniente, beneficiosa, pero otras veces que no, muchas veces que no, ¿sabes? Bueno, estamos hablando de una situación ahora de la relación Iglesia-Estado en que no parece de ninguna manera conveniente, ¿sabes? Porque está establecido desde el principio de la historia del cristianismo por nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, es como que establece dos ámbitos Jesús, que son lo que llamamos sociedad perfecta. La sociedad perfecta iglesia, la sociedad perfecta Estado, que cada uno se financia, ¿no? Uno con las contribuciones de los fieles y la iglesia, y otro con los impuestos que son obligatorios para todos los ciudadanos, ¿sabes? En la religión tenés una obligación moral, pero no coercitiva, ¿viste? Para que la gente aporte. Y de esa manera voluntaria, como Dios la quiso a la Iglesia Católica, se hicieron obras extraordinarias, ¿sabes? Y llegó a tener esplendor la Iglesia. Aun cuando puede haber habido alguna costumbre, ¿no?, de exigente, como por ejemplo la del diezmo, que, digamos, no es que el diezmo vino a mejorar la situación de la Iglesia Católica, ¿sabes? Tenemos que saber, sacar conclusiones, digo, cuando leemos la historia, para entender que en la Iglesia lo que triunfa, lo que la hace grande, lo que la engrandece, es el Evangelio, nada más que la práctica de los consejos evangélicos, ¿sabes? Pero comenzando en la Iglesia adintra, dentro de la Iglesia, entre los fieles, entre la jerarquía y los laicos y la jerarquía, y que seamos todos uno, como dijo Jesús, que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Que no haya ahí tanta, que no se note la jerarquía, que exista pero que no se note, ¿sabes? Por la caridad, por que impera la caridad cristiana, ¿sabes? Y por supuesto, la transferencia, la transparencia, quiero decir, entre todos sus miembros, los que administran, tanto una parroquia como el obispado, como el Vaticano, tiene que haber mucha transparencia, lo cual
ha faltado y sigue faltando en muchos lugares a veces, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué decía? Volviendo a esta periodista de Polonia. En un artículo escribió hace muchos años, podríamos decir, no muchísimos, pero sí ya unos cuantos años, que había cuenta de que el partido de los Kaczynski, ¿no? Los hermanos, era una, digamos, una manera de actuar una política que era un poquito autoritaria, ¿no? En el sentido de que querían, en cierta manera, quizás indirectamente, imponer la religión católica. ¿Sabes de qué manera? Bueno, ayudando con mucho dinero a la Iglesia Católica. Lo cual es totalmente contradictorio. No. Primero que significa transgredir esa separación que tiene que haber absoluta entre Iglesia y Estado, ¿no? Cuando se transfiere dinero del Estado a la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia Católica tiene que procurarse todo porque tiene todos los medios para procurarse como sociedad perfecta sus bienes materiales, ¿sabes? Sus ayudas económicas de los fieles, ¿sí? Y como el hecho de que, por ejemplo, la educación católica en las escuelas públicas, que se instaló, ¿no? Hace tiempo que existía antes de los Kaczynski, pero con ellos se le dio importancia un poquito más quizás, se le pagaba a todos los profesores católicos para que enseñen religión en la escuela, y era un poquito de manera indirecta de, digamos, había toda total libertad en los chicos, se sigue habiendo, para ir a asistir a la clase de religión o no, pero cada vez son menos, parecería, los chicos que existen en esas clases de religión, y no parece haber tenido éxito en ningún lugar del mundo. O sea que cuando interviene el Estado, con el dinero del Estado, o sin el dinero del Estado, bueno, se complica la vida de la sociedad perfecta Iglesia Católica y de la sociedad perfecta Estado, ¿sabes? Y bueno, esta mujer dijo que con el tiempo iban a ser sucedidos los gobiernos de los Kaczynski por otros gobiernos que iban a volver a cambiar la situación, en el sentido de que iban a dejar de pagar a los profesores de religión en la escuela pública y que iban a dejar de darle los privilegios a la iglesia que le daban, que eran escandalosos y siguen siendo en algunos lugares lamentablemente, ¿sabes? En muchos lugares. Por eso te quería comentar esto también de Víctor Orbán, que el presidente que ahora fue reemplazado por otro presidente o primer ministro, no me acuerdo bien, en Hungría. Y a mí me pareció durante el gobierno de Orbán que le podía pasar lo mismo que a los Kaczynski, los hermanos, ¿no? De Polonia, que llegaron digamos, a ganarse, ¿cómo te diría?, el favor del pueblo porque gobernaban bien aparentemente. También había unos problemas de corrupción, ¿no? También los hubo en el gobierno de Víctor Orbán. Pero claro, le fue bien electoralmente al principio, pero con el tiempo la gente se da cuenta de que no funciona eso de que haya tanta simbiosis. Ninguna debería haber entre el Estado y la Iglesia. Y bueno, llegó el momento que ganó la oposición, y la oposición no solamente va a cambiar estas cosas del tema de los privilegios, sino que también lamentablemente van a introducir leyes que van a hacer un retroceso en la vida moral del pueblo, ¿viste? Y entonces, bueno, el hecho de que durante tantos años, ¿no?, la Iglesia Católica, los gobiernos, se hayan ido acostumbrando a tener esa relación simbiótica, como te digo, que también podría ser, por momentos, podría parecerse a un contubernio, ¿sabes? El contubernio es cuando consiste en que se reúnen los líderes de organizaciones, corporaciones, gobiernos, y es para
tratar sobre temas ilícitos, ¿sabes? ¿Se ponen de acuerdo? Un poco a espaldas de la organización a quien representan, ya sea una religión, un Estado, una corporación. Entonces, ¿cómo te diría? No digo que se hayan propuesto realizar un contubernio, pero a veces se parece un poquito a un contubernio, lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa? Porque el tema de eso de que los estados dan dinero a las iglesias, imagínate que ya como que se vicia un poquito la relación, ¿viste? Ya no es tan, ¿cómo te diría?, tan transparente, tan sincera en las relaciones el Estado con la Iglesia, sino que parecería que ya se convierte en algo así como, ¿cómo te diría?, como una relación hipócrita en realidad, que empieza a haber mucha hipocresía, porque digamos que ni el Estado se siente muy cómodo, por más que haya intereses particulares dentro del Estado, ¿no? Los partidos políticos, así como se siente un poco incómodo, ¿no?, el hecho de tener que dar tanto dinero a la Iglesia, porque se están dando cuenta en todos los países. Pero parece que no lo quieren, digamos, finalizar ese tema de tantos subsidios, porque parecería que se sienten cómodos también, por otra parte, por el hecho de que, bueno, que, no sé, hay veces que dicen que entonces consiguen el silencio de los pastores de la Iglesia Católica. Y entonces es como que se pervierte un poquito la vida cívica e inclusive la vida dentro de la religión también, podría, digamos, ¿no?, de mejorar el clima interno de la religión. De las religiones te digo también, porque son varias religiones que en Europa son subsidiadas, ¿sabes? Varias religiones. Es un tema muy delicado, viste, que yo ya lo había tratado, pero te digo porque en la Iglesia Católica se está hablando muchas veces, o algunas por lo menos, de algunos teólogos, sacerdotes, obispos, que de pronto, bueno, notan que, ¿cómo te diría? A ver, sí, que hay inconvenientes en la Iglesia Católica, y entonces le achacan el problema de la Iglesia Católica, ¿no?, la debacle que está viviendo desde hace años. Por ejemplo, un sacerdote que decía, un muy bueno sacerdote, te digo, muy sabio, muy estudioso, conocedor de muchísima historia de la Iglesia, sí, muchísimo sabe. Pero claro, cuando se trata de este tema económico parecería que no atinan mucho a entenderlo, o no sé, o piensan que quizás se puede obviar por el momento el tema de lo económico, ¿no?, de los subsidios. Entonces el sacerdote decía que cuando comenzó el fin de la Iglesia Católica, bueno, en el sentido de que la Iglesia Católica comenzó a dejar de ser católica, ¿no?, de a poco, en el Concilio Vaticano II. Porque dice que en el Concilio Vaticano II se hicieron cambios que, bueno, que perjudicaron el mensaje de la Iglesia Católica quizás, ¿no?, y que entonces permitió que se haya abuso de litúrgicos y de otro tipo. Pero claro, a ver, puede ser verdad en algún aspecto, pero en verdad en el sentido que se haya interpretado mal, no porque el concilio en sí mismo fue pésimo, pero de ninguna manera. Lo que pasa es que sí, este hombre podría haber dicho, por ejemplo, un párrafo que hay escrito en el Concilio Vaticano II que me parece no muy feliz, realmente, que es cuando en un documento se dice que la Iglesia, el Estado tendría que ayudar con subsidios a la Iglesia Católica para la educación, ¿sabes? Para la educación religiosa, tienen que, respetando la libertad de los padres, lo cual es una incongruencia tremenda, ¿viste? Una contradicción moral, digamos. La falta de libertad se entiende que es otra cosa, ¿no es?
simplemente que el Estado no te da plata para que vos tengas tu escuela católica. No tendrías no tendríamos que pensar así los católicos de ninguna manera, ¿comprendes? Y entonces también decía, bueno, que por ejemplo apareció, digamos, como dentro del gobierno de Franco, decía el sacerdote que es bueno, no lo critico para nada. Decía que en la Iglesia Católica hubo, como te diría, una buena relación con el gobierno de Franco, porque Franco, el presidente, el generalísimo Franco, como decían, cuando gobernó, bueno, como que consiguió que España se salve del comunismo soviético, ¿no? Y, y que, bueno, que favoreció a la Iglesia Católica, que firmó un concordato con el Vaticano, que el Vaticano dijo que era modélico ese concordato, y no era nada modélico, porque justamente estamos diciendo que los subsidios perjudican a la Iglesia y carcomen inclusive su integridad moral y su independencia, en cierta manera. Bueno, y no se lo, porque acá hay que mencionar también que lamentablemente, ¿viste? Los papas, algunos santos que yo los adoro, a Pablo VI lo adoro como santo, como digo, en el sentido de que me pareció verdaderamente santo el hombre, lo leía con... tenía yo jovencito, no sé, era adolescente todavía, y ya notaba que el hombre tenía verdadera piedad, ¿sabes? Pero cuando se trataba de temas así, de los concordatos, esto y esto, los privilegios, de los beneficios que conseguía la Iglesia de los estados, bueno, ahí ya los papas se equivocaban, pero se equivocaban radicalmente, ¿viste? Y hay que decirlo sin ningún ambague, ¿viste? Se equivocaban. Y bueno, pues, por ejemplo, cuando se firmó el concordato ¿con qué país? Con Alemania, bueno, pudieron ser varios países, ¿no? Estaban los dos ahí presentes, estaba firmando, estaba el que iba a ser, el que iba a ser Pío XII, no sé exactamente si era el concordato de Alemania, pero todos los concordatos fueron nefastos en algún sentido, ¿sabes? El de Alemania, de Italia, de Hungría, de Polonia, la mayoría de los concordatos. Entonces quiero decirte que estaba presente Pío XII, el que iba a ser Pío XII y el que iba a ser Pablo VI, porque en ese momento eran funcionarios del Vaticano, ¿sabes? Por lo tanto, digo, el tema es muy profundo. No es que un sacerdote, un obispo, o que se equivoca un cardenal o un papa. Es que esto viene de hace mucho tiempo y ya son los mismos papas e incluso algunos canonizados que estaban aprobando este statu quo dentro de la Iglesia, este statu quo de subsidios, ¿entendés? Bueno, entonces volviendo a la periodista polaca, se pudo comprobar lo que ella dijo, que iban a ser reemplazados por gobiernos de izquierda, por así decir, porque son los que más especialmente despotrican contra la relación económica que hay entre la Iglesia y el Estado. Y sin embargo, bueno, ¿cómo te digo? Se está produciendo el hecho de que justamente se va desmejorando tanto la situación entre la Iglesia y el Estado por este problema intrínseco que tiene la relación con el tema de los que producido por los concordatos e inclusive por la misma legislación de la Iglesia Católica, que bueno, esta situación, este estado de cosas, ¿no? Digamos, modus operandi, que si se puede decir, de estas dos sociedades perfectas, que son la Iglesia y el Estado, que no se lo propusieron, pero de hecho se da un modus operandi en el cual todo funciona no de acuerdo como Dios lo estableció,
sino como algunos dirigentes de una sociedad perfecta y de la otra se han puesto de acuerdo para que funcione, pero no funciona, ¿comprendés? Entonces entra en juego también acá, para comprender lo que pasa con la Iglesia y el Estado, eh, otro tema también, que es el tema de que el mismo derecho eclesiástico, el derecho canónico, ¿sabes? El mismo derecho canónico está establecido ¿eh? que, como te leo ahora, ¿sabes? Ya te lo leí una vez, pero es bueno que lo lea nuevamente, ¿sabes? Me parece. Está establecido que el Estado, ¿sí?, tiene el deber de ayudar a las escuelas católicas. Tiene el deber moral de ayudar. Ahora, bueno, moral o no sé, y también, digamos, desde el punto de vista del derecho parecería que lo dice, porque tiene que respetar la libertad de los padres. ¿Qué significa respetar la libertad de los papás con el hecho de que le den dinero a las escuelas? Eso no. Que digan otra palabra, la libertad no es nada, digamos, que tenga una relación lógica, ¿entendés? No hay ninguna lógica en el hecho que porque tienen libertad para enseñar. Uno en la Iglesia Católica puede comprar un terreno, puede construir una escuela, puede pagar a los profesores, puede dar las lecciones que quiera, explicar la religión como quiera y nadie le va a molestar, nadie le molestó. Por lo menos en Europa, ¿entendés? Y los otros continentes. Por supuesto que hay persecución religiosa, sí existe, mucha. Pero este no es el típico caso, ¿sabes? De una persecución religiosa. Entonces, quería leerte el canon 793, ¿sabes? Que se refiere a la educación. Y estas son, digamos, las razones fundamentales por las cuales la Iglesia Católica está, digamos, en una declive constante, ¿sabes? Disminuyen las vocaciones, disminuyen los bautismos, los matrimonios católicos, disminuye todo en la Iglesia Católica. ¿Sí? Bien. En el canon 793, ¿sí?, que tiene párrafo 1 y párrafo 2. En el párrafo 2 dice, continuando lo que dice el párrafo 1, a los padres les corresponde también el derecho de disfrutar de ayudas que ha de prestarles la sociedad civil, o sea, el Estado, ¿no es cierto? Ayudas económicas se refiere, ¿viste? Ayudas que ha de prestarle la sociedad civil y que necesiten para procurar la educación católica de sus hijos. ¿Sabes? Y en el 797, no sé si... Sí, dice, es necesario que los padres gocen de verdadera libertad, apela a la libertad acá, para elegir las escuelas, para elegir las escuelas. Por ello, los fieles deben preocuparse a fin de que la sociedad civil reconozca esa libertad de a los padres y, respetando la justicia distributiva, la proteja también con subsidios económicos, ¿no? Se refiere. O sea, que la proteja con subsidios. ¿Y qué pasó con esto que dice acá en el canon 797 y 700 también 93, como te leí? Que en Europa se cumplió con esto y lo cumplieron de una manera abundantemente generosa. ¿Y mejoró la educación católica? No mejoró la educación católica. ¿Y cuánto dinero le dedican en España? Por ejemplo, 7.000 millones de euros a la educación católica en subsidios. El último año, si no me equivoco.
Y después tenés los subsidios que le pagan en Hungría, Polonia, Alemania, Italia, en muchos países. Pero veamos, hay dos aspectos acá, ¿viste? Por lo menos, para tener en cuenta. En los subsidios. Uno es que por su misma, digamos, diseño divino, la Iglesia Católica tiene que afrontar todos sus gastos económicos con el dinero de los fieles, ¿sabes? Y el Estado tiene que afrontar todos sus gastos con el dinero que recauda los impuestos. Razonable, los impuestos, claro, todo lo que quiera, pero digamos, no tiene el Estado que hacerse cargo de nada de lo que hace la Iglesia Católica, incluyendo la enseñanza religiosa, ¿sabes? Porque el hecho de que te den enseñanza en la escuela primaria, secundaria, universitaria, no tiene nada que ver, porque vos podrías decir, bueno, pues si da enseñanza primaria, está ayudando al Estado. No, no, no. La Iglesia Católica lo hace porque lo quiere hacer. Darle educación primaria, secundaria y universitaria. La Iglesia Católica podría tener escuelas solamente de religión para los chicos. Y entonces sí, se le paga todo, y lo da gratuitamente, también la enseñanza, como manda nuestro Señor Jesucristo, gratis lo habéis recibido. Dadlo gratis. Si la iglesia quiere tener escuelas primarias, secundarias, universitarias, puede también, claro, por supuesto, puede tenerla y puede mantenerla, como lo hicieron dos santos extraordinarios que tuvo la Iglesia Católica, San José de Calasanz y San Juan Bautista de la Salle. San Juan Bautista de la Salle. ¿Te diste cuenta de cómo es? Pero ¿por qué? Espera. Te explico por qué San Juan Bautista de la Salle y San José de Calasanz. Porque estos dos santos fundaron congregaciones dedicadas a la enseñanza a los niños, ¿sí? Comenzando por la enseñanza primaria, la enseñanza de la escuela primaria, totalmente gratuitas, ¿sabes? Y de tal modo se propuso San Juan Bautista de la Salle dar esa enseñanza gratuita, que con los primeros discípulos que consiguió, cuando eran 3 nada más, poquitos, se hicieron un juramento, ¿no? Un propósito, un voto, por el cual decían, nos comprometemos a dar educación totalmente gratuita a los niños y jóvenes, ¿sí? Especialmente los pobres, ¿no? Y lo vamos a hacer durante toda la vida, y vamos a perseverar, y vamos a continuar, aunque tengamos que vivir solo de pan, con tal de dar esa educación gratuita a los niños. Por supuesto, después vino la regla, apareció otra regla que, o más una regla que fueron probando, y en una de ellas, la que se aprobó finalmente, decía que se comprometen a dar educación gratuita, ¿sí? Y mientras vivió San Juan Bautista de la Salle, no se modificó esa regla. Luego sí, después de mucho más de un siglo, terminaron modificándola, lo cual no lo estaría permitido por Juan Bautista de la Salle, la modificaron, se le quitó esa cláusula gratuita, ¿entendés? Ya no está en la regla, en la regla de la congregación lasallana que tiene que ser gratuita, no está establecido ahora. Y bueno, pues ahora, ¿sabes cuántos religiosos tiene? Yo quizás lo repito porque a ver si me comprenden los mismos lasallanos también, que pienso que son admirables cuando trabajan de acuerdo con lo que enseñó el fundador. En este momento son entre 2.000 y 3.000 religiosos los que hay en el mundo. En la década de 1960, o un poquito antes, eran 16.000. 16.000.
Y siempre fueron muchos antes también, ¿sí? En todo el siglo XX, en el siglo XIX, eran mucho más de 2000, ¿sabes? Y fíjate cómo, ahora que ya dejó de ser gratuita y que inclusive están los barrios quizás a veces más pudientes, bueno, cada vez tienen menos religiosos, está disminuyendo la cantidad de religiosos cada vez más. No nos sorprendería que en pocos años lleguen a ser 500 nada más los lasallanos. Y los escolapios no estudié muy bien, pero de hecho ya no parece haber escuelas escolapias gratuitas. ¿Qué te quiero decir con esto? Es totalmente posible dar una educación gratuita, de calidad, católica, y los chicos que iban a la escuela de San Juan Bautista de la Salle se quedaban todo el día en la escuela, ¿eh? No te digo de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, no, pero mañana y tarde se quedaban seguros, ¿sí? ¿Entendés? Y le daban de comer inclusive. Tengo entendido porque se ocupaban de todos los chicos. Inclusive no permitían que los papás les den alguna ayuda económica los días sábados, porque no sé si el sábado era un día que tradicionalmente se ayudaba un poquito a algunos católicos. No querían ningún tipo de ayuda, ni siquiera propina, pues como lo llames como lo llames, ¿no? Por supuesto que los benefactores eran principalísimos dentro de la congregación lasallana y de los escolapios. ¿Eh? Había muchísimos benefactores y eran bienvenidos y eran, digamos, queridos y eran amados, por supuesto, y rezaban por ellos y agradecían, ¿sabes? Agradecían la ayuda. Pero la ayuda de los que podían, ¿viste? Los ricos, por ejemplo, ¿viste? Y a los papás no se les exigía que paguen nada, si eran pudientes, no. Y si venía un niño que era de un papá que no era pobre, no hacían ninguna diferencia, totalmente gratuita, no pasaba nada. ¿Entendés? Porque para entender esto, me parece a mí, hay que entender la lógica del Evangelio, ¿sabes? La lógica del Evangelio que no es lógica. Lo cual no quiere decir que 2 más 2 dejen de ser 4, ¿sabes? El Evangelio sigue, si tuviera que enseñar matemáticas, te dice 2 más 2 son 4. Te digo porque algunos niegan la verdad, el Evangelio no niegan verdades del Evangelio y lógicas y irrazonables para el mundo, pero no, entonces ellos no la razonan de otra manera, contraevangélicamente, y entonces lo que debería ser 2 más 2, 4 en el mundo evangélico para todos los católicos, no, algunos dicen no son 4, entonces no pensábamos así, ¿entendés? Vos sabés que, entonces, de esta manera, si se sigue produciendo el tema de que las escuelas católicas no enseñan bien la religión católica, en las parroquias no se aprende bien la religión aparentemente, y los muchachos se bautizan, van a misa quizás algunas veces en el año, se confiesan alguna vez en la vida o inclusive sí, periódicamente, pero no hay una religión de la sociedad, una religión del país, de la localidad, ¿viste? Una religión de la región, de la provincia. No hay una religión vivida de manera familiar, social, ¿viste? Comunitaria. ¿Entendés? O individualmente sí, algunos la viven, pero son pocos. Los católicos son pocos que viven la religión, que personalmente se interesan por vivir bien como católicos.
Entonces, eh, si no tenemos buena educación y tenemos un statu quo que permite que ingrese mucho dinero a la Iglesia Católica, y que ese dinero muchas veces también es en forma de salario para los sacerdotes, te das cuenta de cómo eso va contaminando el mensaje evangélico. Contamina el mensaje evangélico lamentablemente, ¿sabes? O sea, hay varios factores por el cual la iglesia no funciona bien, por así decirlo, que son perfectamente reconocibles si los estudiamos. Y entonces, como dije yo una vez cuando me refería a la situación política y económica argentina, como decía un sabio, podemos decir, del mundo, ¿no? No sabemos qué es lo que nos pasa, los argentinos. Y eso es lo que nos pasa, que no sabemos nada, ¿no?, de lo que está pasando. Cuando sepamos qué es lo que nos pasa, cuáles son los problemas reales que tenemos, bueno, si tenemos buena intención, buena voluntad, lo vamos a resolver esos inconvenientes, esos errores, esas equivocaciones, ¿sí?, de tipo estructural, de tipo institucional, ya. Porque si el mismo Papa, ¿entendés?, autoriza el derecho canónico, algunos cánones en el cual los obispos se tienen que reunir para establecer las tarifas que van a cobrar por el bautismo, por el matrimonio, etc. Entonces es terrible, es lamentable, es una manera de, digamos, de decir, bueno, es como si nos hubiéramos propuesto limitar la fecundidad de la iglesia, ¿entendés? Con esto. Con estos cánones. Yo me refiero a estos cánones nada más, ¿sabes? Por ahora. Conozco otros, sí, que también los podría comentar, pero no quiere decir que todo el derecho canónico está mal. Lo que pasa es que hay algunas frases que pueden causar muchísimo, pero muchísimo daño a la institución de la Iglesia Católica y al mundo mismo, ¿sabes? Entonces vos tenés factores bien diferenciados, que son reales y concretos para poder corregir. Uno de ellos, como te digo, es el hecho de establecer tarifas para entregar los sacramentos, de los cuales, no sé, con solo pensar unos segundos tenés que darte cuenta que es un escándalo, porque la Iglesia Católica no está para vender servicios sacerdotales. No está para que el Estado le pague salario a los sacerdotes, ¿te das cuenta? Eso se desvirtúa mucho la actividad eclesiástica. Y no está para recibir regalos como, por ejemplo, el señor Orbán, que en el primer año, nomás, en un año de los que gobernó, bueno, entregó digamos, ayudas económicas para 1800 templos del país húngaro, ¿sabes? Hungría, por lo demás, es un país más bien chico, creo que tiene aproximadamente 10 millones de habitantes, y es un país chico, no sé si es semejante a la provincia de Tucumán, en Argentina. O un poco más grande. ¿Entiendes? Es decir, yo acá tengo muchos datos para darte de la época en que gobernó Orbán, ¿no es cierto?, Víctor Orbán, y de toda la cantidad de ayudas que dio la Iglesia Católica, sabemos, te voy a detallar todo, pero se me pasa el tiempo. Solo en 2021, el gobierno húngaro, Víctor Orbán, decidió apoyar la renovación y mejora de 1800 iglesias en la cuenca de los Cárpatos, en Hungría, 400 de las cuales ni siquiera son de propiedad húngara. Y esto es solo las iglesias mismas, una parte de todo lo que gasta el hombre. El gobierno gastó millones de forints, la moneda húngara, ¿no?, en la construcción de centros deportivos que pertenecen y son operados por entidades religiosas, tanto en Hungría como fuera de las fronteras del país. O sea, le da dinero a la iglesia que no
tiene por qué dar a la Iglesia Católica todo esto. Durante 10 años se han gastado más de 100 millones de florines. Ah, estaba mal escrito quizás entonces. Florines son. Anualmente, miles de millones para apoyar la educación religiosa. Para apoyar la educación religiosa. Ahora, pero te repito, discúlpame que te diga otra vez, en Hungría tenés menos vocaciones sacerdotales, tenés menos matrimonio católico cada año, tenés menos práctica religiosa cada año, los chicos dejan de ir a la clase de religión, es un país que se está secularizando, se está paganizando de cierta manera, ¿sabes? Y el nuevo primer ministro o presidente, no me acuerdo bien, es un hombre que, bueno, está de acuerdo con el matrimonio hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, porque dice, no se puede discriminar. Yo respeto al hombre porque, además, es el error que cometen muchos hombres y muchos gobernantes inclusive. Pero que es triste porque indica muchas cosas el hecho de que acepte el matrimonio gay, ¿sabes? El respeto por la vida, la eutanasia inclusive, digamos, el hecho de que, bueno, más bien es probable que el hombre siga, ¿sí? Con esa costumbre de los subsidios bueno, y todo seguirá mejorando la moral en Hungría, en España, en Polonia, en muchos países. Estuve escuchando hace poquito que Inglaterra dejó de ser lo que era hace unos cuantos años, cuando el pueblo inglés era prestigioso, ¿no? Por la mano de obra inglesa, por, digamos, el espíritu inglés, ¿no es cierto? Digamos, todas esas características que tiene idiosincrasia de Inglaterra. Ahora ya no se nota casi. El país está como, digamos, como en una situación ya casi de pobreza generalizada, ¿no? Hay bastante pobreza en Inglaterra. Bueno, hay cosas que funcionan bien, no sé, hay gente que dice que el transporte es caro pero es buenísimo. Bueno, pero no es la misma Inglaterra que antes. Y no nos olvidemos de la natalidad que se está haciendo estragos en todos los países, también producto de que hemos dejado de creer en esos párrafos bíblicos, ¿no es cierto? Cuando dice, creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, que como que no damos importancia, lo leemos sí, pero es una historia del pasado, ¿hace cuánto que se escribió ese pasaje de la Escritura? No sé, 4000 años tal vez. Bueno, pero digo, cualquier número dije, pero a miles de años, sí, seguramente, casi, ¿no? Y entonces no tenemos que creerlo, dices tú. Bueno, me hubiera gustado leerte todo el artículo, es muy interesante, por lo menos para el que quiere entender lo que pasa, lo que sucede en Hungría, ¿sabes? Y mira, por ejemplo, te dice, la educación religiosa, ¿sabes? Eh, en Hungría, los jardines de infantes, bueno, religiosos eran 5,6%, ahora son 10,4%, que están subsidiados, ¿eh? Las escuelas primarias 9,4% eran en 2010 y 12 años después, en 2022, 17,1%, o sea, es casi el doble. Y están todas subsidiadas, ese 17%. La escuela secundaria en 2010 era el 10,4%. En 2022, hace 4 años, era ya el 25,2%. Se multiplicó por 2,5 casi, ¿sabes? 25,2%.
los institutos secundarios de Hungría que están subsidiados. Y mira lo que dice, hay distritos escolares, regiones escolares en Hungría, en la cual el número de estudiantes que van a escuelas mantenidas por la Iglesia es mayor que el número de los que van a escuelas mantenidas por el Estado. Y más adelante sigue, ¿no? Salteo, párrafo. El problema surge con el declive de la educación pública en Hungría, un tema largo y triste, ¿sí? Dice, en el que no deseo profundizar demasiado en este punto, en este momento, dice el hombre, ¿no? Pero la educación religiosa, si bien puede tener mejores instalaciones, supongamos, y otros beneficios, bueno, acá dice que, como se puede notar también en muchos países, el problema que surge es que las escuelas religiosas no tienen el mandato de ofrecer educación a todos. Es decir, al estar ayudadas por el Estado, muchos podrían decir, bueno, pero entonces tienen que darnos educación a todos, pero ahí se establece un conflicto muy serio, por el hecho de que por una parte la gente no quiere que le impongan la religión católica en su escuela, y tampoco quiere que subsidien con dinero del Estado a una escuela confesional, católica en este caso. Y además no se puede dar una buena enseñanza católica por el hecho de que al ir chicos de diferentes orígenes, ¿no? O de ambientes, bueno, entonces ya no se puede enseñar. Una educación auténticamente católica, como ya lo dije varias veces, tiene que ser para católicos y con un examen para entrar a la escuela, ¿viste? Que el chico demuestre que quiere aprender la religión católica, que está interesado verdaderamente y la familia también está interesada. Y lo ideal sería que sea gratuita esa escuela. Y no es ningún imposible, ¿comprendes? No es ningún imposible. Y que también, bueno, por lo demás, debería darse mejor instrucción religiosa en las parroquias. Porque si queremos llamar voluntarios para dar buena educación católica en las parroquias, creo que lo vamos a conseguir. Hay mucha gente que quiere colaborar con la iglesia. Y también otro tema interesante en la iglesia. Yo te hablé del tema de los salarios que no tienen que recibir del gobierno. Te hablé de los sacramentos, que no hay que pedir dinero ni sugerir nada. Te hablé de los subsidios, los regalos de dinero para pintar a esto, para pintar lo otro, para reparar una parroquia o un monasterio. No, nada de nada. Ni salario, ni regalo de dinero, no cobrar por los sacramentos, ¿sabes? Y todavía hay otros aspectos sí que tenemos que ir mejorando. Son como rubros, son como materias que hay que aprobar, ¿sabes? Porque también hay otros aspectos que no se están teniendo en cuenta ahora actualmente en la Iglesia Católica y es crucial. Y es el hecho de que los laicos no tienen en la Iglesia Católica la participación, tanto en la ayuda, como te diría, material y la ayuda que consiste en dedicarle tiempo a la parroquia, a, de diversas maneras, ¿no? Pero el laico, si bien no es parte de la jerarquía, tiene que trabajar con la jerarquía y tiene que ser escuchado los laicos. Por lo demás, fíjate que hay un tema que no se ha desarrollado mucho, del que no se habla mucho, que se dice, por ejemplo, pero que no se cumple, por ejemplo, que la comunidad cristiana es la que debe decidir la remuneración del sacerdote. No hay casi ningún lugar donde la comunidad parroquial decide, sí, junto con el sacerdote, en un diálogo fraterno, a ver cuánto se le va a retribuir, ¿sabes? Y lo mismo con toda la jerarquía, porque, viste, cuando dice la Escritura, el Evangelio, a ver,
Bueno, yo te digo que lo pienses nada más, ¿viste? No te digo que el párrafo significa esto o aquello. Cuando sois recibidos en una... Viste que los apóstoles... Bueno, a ver cómo hay tiempo. Los apóstoles, cuando iban de pueblo en pueblo, ¿no? De ciudad en ciudad, a predicar el Evangelio, la buena nueva, llevar la buena nueva a todos los hombres y mujeres del país, ¿no? Vos sabés que entonces, ¿qué pasaba? Que buscaban un hombre de confianza, un hombre honorable del pueblo, en el que puedan pasar los días, porque bueno, estaba comenzando, era una semillita que comenzaba la Iglesia Católica. Y entonces, bueno, si hay alguien digno que le permite, le da hospedaje, bueno, pues entonces los bendice la casa, ¿no? Y mientras están en esa casa, coman lo que les sirvan. Coman lo que les sirvan. O sea, no es que el hecho de que estén hospedados, no significa que se convierten en dueños de la casa, ¿no? Sí son, digamos, son el sacerdote presidente, ¿no? Sacerdote apóstol, sacerdote profeta, sacerdote, sí, sacerdote pastor, ¿no? Entonces, es un líder, es el líder que tiene la autoridad máxima en esa pequeña iglesia doméstica del pueblo. Pero mientras están en la casa, bueno, tienen que aceptar las reglas de la casa, las normas de la casa, las normas del pueblo, ¿sí? Las normas de la costumbre, la idiosincrasia, ¿no es cierto? La tradición, y quiere decir que, de alguna manera, ¿cómo te puedo decir? Que ellos, digamos, acepten el salario que le van a pagar a la comunidad, quiere decir. Pero actualmente se decide el salario por el obispo, y en Estados Unidos pueden ser $3.500, puede ser, ¿no? $3.000, puede ser $3.500 más un montón de beneficios que le dan al sacerdote, en las vacaciones, la computadora, una semana de retiro espiritual, para todo le dan un poco de dinero, ¿sabes? Aparentemente. Y entonces el sacerdote, digamos, recibe mucho dinero, pero después tiene que pagar a los laicos eso en la parroquia. Y quizás no es la mejor manera. La mejor manera sería que sean los laicos, y también de acuerdo al trabajo del sacerdote, ¿entendés? Porque, digamos, ¿cómo te diría? Si se le pagan, ponele $3.500 y el hombre trabaja poco en el mes, es como, bueno, como que no se puede establecer también un salario fijo. El salario es todo un tema que hay que estudiarlo, pero está bien, hay que estudiarlo detenidamente y debatirlo mucho. Pero una cosa es cierta, no debe ser como ahora, que el obispo decide, ¿no? Publica un Compensation for Priests en Estados Unidos. Y ahí establece todos los beneficios que tiene que recibir el sacerdote de la parroquia, el salario, inclusive establecen que cada año hay que aumentar un poquito, unos pocos dólares. Bueno, pero te das cuenta de que no parece congruente con lo que mandan el Evangelio. Y quizás por eso, estos errores, pequeños o grandes, son los que hacen que la iglesia esté así, en esta terrible debacle que está sufriendo en el mundo. Entonces te hablé del salario de los sacerdotes, que hay que pensarlo de otra manera. Te hablé de la participación de los laicos. Te hablé de los regalos para hablar del templo. No, eso no hay que recibir ningún regalo, ni para nada. Te hablé de los sacramentos, que no se debe pedir ningún dinero, que el sacerdote viva solamente el estipendio que le paga la comunidad mensualmente, cada 15 días, como sea, ¿entendés? Que no tiene que haber impuesto eclesiástico como tenés en Alemania, en Polonia, Hungría, ¿sí? Y en muchos países de Europa, en España, Italia.
y son como 14 países que tienen. No tendría que estar, a ver, impuesto eclesiástico, ¿no? Que de una parte de los impuestos que paga se le cuentan al fiel que se anota, ¿no? En esa para que contribuir con la iglesia. Y la iglesia junta cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares. Y bueno, y eso es un desorden increíble que se produce en la iglesia católica. Y bueno, ¿y dónde está, digamos, el trabajo parroquial, ¿no? Que debido a ese principio buenísimo que es el de la subsidiariedad, que coincide, no que tiene que ser así porque lo dice el principio de subsidiariedad, sino porque se da, así Jesús creo que lo quiere, que sea la comunidad la que paga el arreglo de la parroquia, la que paga el salario de los sacerdotes, y el sacerdote no tiene que cobrar ningún centavo por bautismo, por nada, ni la bendición, que es un otro escándalo, ¿entendés? Y entonces no haya impuesto eclesiástico, entonces todo se hace la parroquia es un pequeño mundo eclesiástico en el que se mantiene solo, inclusive tiene un poquito de dinero para mandar al obispado, ¿sabes? Y entonces las parroquias te forman los niños, te forman los jóvenes, porque abren las puertas para todo el mundo, y tenés reuniones para jovencitos de 8 a 10 años, para de chicos de 10 a 12, 12 a 14, si tenés muchos, y le da intensa formación a los niños, dada inclusive por los mismos que ya empezaron a los 6 años y ahora tienen 18 o 20 años y son expertos líderes y profesores para los chicos. Guiados por un sacerdote que es el alma mater del grupo juvenil, que podría bien llamarse de acción católica, y tenés grupos de niños, grupos de niñas, y el sacerdote es el alma mater. Entonces sacás un regimiento, no es una parroquia, sacás un regimiento de presidentes de la república, de obispos, de sacerdotes, de cardenales, sacás lo mejor del mundo, ¿entendés? De un barrio solamente. Y la educación católica, que no está justamente, no es un tema parroquial, que yo te nombré varios temas parroquiales digamos, para liberar el potencial que tiene la parroquia católica y los laicos que tienen muy poca participación en la parroquia. Y bueno, tenés otro tema, que parece un tema aparte, pero que es un tema bien eclesiástico, que es la educación católica, que no es nada, no tiene ninguna relación con el gobierno, y habría que derogar el canon 793 y 797 y otros más, ¿sabes? Habría que derogarlo. Disculpame que yo te digo así, como si no te lo quiero decir a boca de jarro, ¿viste? Gritando. Simplemente te digo, suplico que si no conviene, que se lo derogue, ¿sabes? Que se lo derogue. Que se lo supriman digamos, del derecho canónico, ¿sabes? Y termino con esto, mira, te digo, en el canon 952, si no me equivoco, que en el canon 952 te dice lo mismo que dice de los sacramentos, que se tienen que juntar los obispos periódicamente para establecer las tarifas, y lo hicieron en España muchas veces, por ejemplo, en un país como España, en varias regiones de España tenías listas de precios, más de 80 precios había en una parroquia, de todos los servicios sacerdotales. Y acá te dice, espera, Bueno, te dice, el Salmo, hay un canon, la canon no era el 952, pero dice, ese canon dice que se van a reunir los obispos para establecer cuáles son los estipendios que se debe pagar por la misa. Por la misa.
Y en el 945 te dice que es lógico que es aceptable que el sacerdote reciba estipendios por la misa, por celebrar una misa. Dice así, mirá. Según el uso aprobado por la Iglesia, todo sacerdote que celebra o concelebra una misa puede recibir estipendio, platita, para que la aplique por una determinada intención, para que él rece por una intención, ¿sí? Y me parece que habría que derogarlo, ¿sabes? Habría que derogar ese artículo. Ese canon. Bueno, en 952 que yo te había mencionado, dice que algo que viste que también te produce un poco ¿cómo te digo? De sorpresa, ¿cómo te puedo decir? De, de que vos te preguntás, ¿cómo puede, digamos, normarse? ¿Cómo puede haber una norma que diga esto? Mirá, dice, corresponde al concilio provincial o a la reunión de obispos de la provincia, así era acá, mirá, fijar para toda la provincia, por decreto, por un decreto, el estipendio que debe ofrecer por la celebración y aplicación de la misa. Por ejemplo, están cobrando 10 euros en Europa en muchos lugares, por lo menos hasta hace 1 o 2 años, 10 euros en muchos lugares, por una intención de la misa. Vos querés pedir para que recen por tu abuelita que se murió, bueno, 10 dólares o 10 euros. Y dice, el estipendio que debe ofrecerse por la celebración y aplicación de la misa, por decreto se establece, y no le es lícito al sacerdote pedir una suma mayor, y le es lícito, no obstante, recibir por la aplicación de una misa un estipendio mayor que el fijado, cuando es espontáneamente ofrecido y también uno menor. O sea, si en lugar de 10 dólares como está establecido por el decreto, te quieren dar 8 dólares, 5 dólares, 1 dólar, tenés que aceptarlo. Pero es que es así, es que no tendría ni siquiera que existir este canon. No tenés que pedir absolutamente nada, es ridículo todo lo que leemos. Disculpame. Y también podés recibir del fiel una suma mayor de 10 dólares si lo hace porque te lo quiere dar por una bondad del hombre que quiere tener contigo. Pero te das cuenta de que está bien, no está mal que te regale un pañuelo, supongamos, un fiel, pero que no te lo pongan en el derecho canónico, ¿comprendés? Con respeto, con muchísimo respeto. De la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia Católica. Bueno, yo sé que lo que tengo que hacer inmediatamente de decirte lo que dije ahora es ponerme a rezar por la Iglesia, ¿sabes? Rezar por la Iglesia mucho, por los sacerdotes para que sean santos, porque pueden ser santos, los obispos, el cardenal, el papa, todos pueden ser santos. Voy a pedir por todos ellos, ¿sabes? Y la idea que te quise dejar es que todos los problemas políticos, económicos, sociales, que complican la sociedad de cada país, tienen relación con lo religioso. Tenemos que resolver el tema religioso y el tema de la relación Iglesia-Estado para que sea una relación transparente, pura, límpida, honesta.
fraternal, pero a la vez de vigilancia, de amable vigilancia y de mucho respeto y de amor mutuo, podemos decir, ¿no? Que Dios te bendiga. Hasta otro momento, gracias.